Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Padre vencedor, las promesas son. Bendiciones, hermanos en Cristo, amigos y amigas que están en este momento aprovechando este tiempo valioso para crecer en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Antes de iniciar con el devocional, queremos animarte, apreciable hermano de la Iglesia de Cristo en Vía Alemania, a que usted nos ayude a que más personas se unan a este grupo para seguir escudriñando las Santas Escrituras. Es decir, ayúdenos a hacerle propaganda ahí en Facebook, en YouTube, pero muy especialmente en Facebook. Usted puede ayudarnos a hacer propaganda diciéndole a los hermanos, a otros hermanos de la Iglesia de Cristo en Vía Alemania y a quien quiera verlo, quien quiera oírlo, anunciando los estudios bíblicos de los miércoles a las 6 de la tarde, el estudio doctrinal del viernes a las 6 de la tarde, el número de teléfono de WhatsApp 89 54 7408, para que hayan más hermanos que sepan que hay este programa, hay esta actividad, esta oportunidad de escudriñar las Escrituras ahí en la comodidad de su casa, teniendo su computadora, su teléfono. Hay tantas oportunidades, así que le rogamos en el nombre del Señor que usted nos ayude para que más personas puedan escuchar, mirar este estudio doctrinal, el devocional del día miércoles. Háganos propaganda. Mandemos este link, este estudio a cuantas personas más podamos. De esa manera usted también está contribuyendo a poder hacer que la sana doctrina sea escuchada, mirada, discernida, estudiada por más personas. Gracias desde ya por ese apoyo valioso que usted nos va a dar. Muy bien, vamos a poner todo en la mano del Señor, este estudio bíblico y todo lo que se va a hacer. Oremos. Dios eterno, Padre de la gloria, en este momento, primeramente te pedimos que pases por alto nuestras faltas, nuestras flaquezas, nuestros errores. Perdónanos, Señor, por medio de Jesús, tu Hijo amado. Te queremos agradecer por esta preciosa oportunidad para estudiar tu santa doctrina. Gracias, Señor. Dirígenos, Señor, en todo. Que hablemos donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calle. Que los que están escuchando puedan percibir, recibir con solicitud este mensaje y que no lo olviden jamás. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Alusivo a este estudio, entonaremos el canto 50 en el libro de canto, en nuestro libro de canto de la Iglesia de Cristo en Vía Alemania, el canto número 50. Recuerde, mi nombre es Julio César González Gutiérrez y siempre detrás de cámara nuestro hermano Daniel Ramos. Lo digo antes por si se me olvida al final. Muy bien, canto número 50. Juan vio el número, que dice de la siguiente manera: Juan vio el número de los salvados por el Señor. Estaban todos con ropas blancas y en ese número estaba yo, y en ese número estaba yo. Cristo es la roca de agua de vida, Cristo es la fuente de salvación. Si te arrepientes de tus pecados, Cristo te da la salvación. Si te arrepientes de tus pecados, Cristo te da la salvación. Amén. Dice, Juan vio el número de los salvados y en ese número, dice esta hermosa alabanza, un poco antigua, ¿verdad? Pero preciosa, estaba yo. También puede estar usted, apreciable hermano y amigo. Estamos estudiando el tema sobre los 144,000 y la gran multitud. En el mundo religioso
Algunos amigos religiosos enseñan que la herencia de los santos es doble, que hay dos esperanzas. Hay una esperanza, le llaman ellos celestial, y hay una esperanza, le llaman ellos terrenal. Lógicamente, la Biblia no habla de eso, apreciable hermano y amigo. No hay dos esperanzas. Esto es lo que este grupo religioso enseña y predica, que hay una esperanza celestial de los 144,000, que solo 144,000 personas literalmente, ni uno más ni uno menos, son 144,000 van a ir al cielo y otros se quedan aquí en la tierra. No es así, no hay dos esperanzas, hay una sola. Y eso es lo que iniciamos el viernes pasado con este estudio, para darnos cuenta que ese número en primer lugar es simbólico, y en ese número podemos alcanzar todos. Es un número sin límite. ¿Qué significa el número 144,000? Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro con muchos números, y ninguno de ellos es literal. No puede ser tomado literal. Si nosotros tomamos ciertos números de Apocalipsis literalmente y otros figuradamente, eso no es interpretar bien la palabra de Dios. Eso es tener un paupérrimo análisis hermenéutico de la Biblia. Un pobre análisis de la Biblia. Eso es, además de pobres, yo lo veo como ser inconsecuente e irresponsable. Decir que los 10 días de tribulación que aparecen en Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona y tendré tribulaciones por 10 días. 10 días, el libro Apocalipsis habla de los 7 espíritus, si solamente un espíritu, pero la Biblia habla de 7 espíritus, habla de 1000 años y habla de otra cantidad de números, y ninguno de ellos es literal. ¿Por qué 144,000 tiene que ser literal y los otros números son simbólicos? Así dicen las personas que apoyan la idea de dos esperanzas, una esperanza celestial y una esperanza terrenal. Dicen: no, el número 144,000 es literal, los otros números son figurados, son simbólicos. Eso no es ser consecuente con el estudio de la sana doctrina. Eso es ser irresponsable, ¿verdad? Igualmente, recuerda que el libro de Apocalipsis está lleno de figuras, ¿verdad? De trompetas, de copas de fuego, de copas de incienso, de una cadena. Dice que el diablo fue atado con una cadena. ¿Y cómo es esa cadena? ¿Cómo si el diablo es espíritu, con qué cadena se puede atar un espíritu? Para que usted vea que el libro de Apocalipsis está lleno de muchos símbolos. No podemos nosotros hacer una interpretación de esa manera, literal. Pero bien, el número 12, el número 144,000, precisamente está compuesto por el número 12. El número 12 en la numerología bíblica es muy especial, muy importante. El número 12 representa lo completo en la religión. La Biblia te habla de las 12 tribus, la Biblia habla de los 12 apóstoles. Por eso es que el número 12 representa lo completo en la religión, ¿verdad? El número 12. También el número 12 se forma por multiplicar el número 3, que representa lo divino, ¿verdad? Lo divino, y el número 4, que representa lo material. Lo material. Si tomamos lo divino, en este caso lo espiritual, y tomamos la creación material, entonces quiere decir que 3 por 4, 12, quiere decir que el número 12 también representa lo completo, la totalidad. 3, la divinidad, lo espiritual, y 4, la tierra, el mundo, los 4 puntos cardinales. 3 por 4, 12. Entonces el número 12 representa, recuerda también, 12 tribus, los 12 apóstoles. ¿Será coincidencia esto, hermanos y amigos? ¿Será que estamos inventando todo esto que estamos diciendo? No. Es parte del análisis simbólico que nosotros necesitamos hacer con el libro de Apocalipsis. Entonces, 12
recuerde, anótelo, representa, significa lo completo en la religión. Lo completo en la religión. Quiere decir entonces que en ese número 144,000 representa a todos los salvos, a todos los redimidos en todas las edades, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo completo en la religión, 12 tribus, el Israel material, el Israel material, 12 apóstoles, la iglesia, unidos. En ese número está usted, si usted ha obedecido el Evangelio de Jesucristo. No es limitadamente 144,000, no, representan a todos los salvos. Entonces no son 144,000, son millones y millones y millones. Y esa cifra todavía está abierta y aún usted puede estar en ese número. Apreciable amigo, usted también puede alcanzar, pueden alcanzar todos. Porque el número 144,000 significa un número sin límite de todos los que pueden venir a Cristo. 144, 12 por 12. Y luego multiplicado por 1000. Y también el número 1000 es un número que indica la cantidad completo. Todo lo que tiene que haber. ¿Verdad? Todo lo que tiene que haber. Todo lo que abarca. Un número 1000. A veces nosotros también en nuestro lenguaje utilizamos el número 1000 para representar una cantidad enorme, a veces hasta sin fin, algo que indefinido, grande, 1000 años. Queremos a veces representar una gran cantidad de tiempo y no necesariamente, literalmente, 144,000 o 1000 o algo por el estilo. Entonces, el número indica a todos los salvos, a todos los redimidos que vamos a estar en la patria celestial. Podemos nosotros hacer alguna analogía rápidamente para que usted vea que los 144,000 representa a la iglesia. Es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Están ahí todos los salvos, todos los redimidos, sin distinción de raza, sin distinción de color, de piel, de ojos, condición social, política, económica. No, el Señor ya no hace diferencia. Ahora es el Israel espiritual. Por eso es que nosotros vemos que la lista que menciona el libro de Apocalipsis nos deja entrever que no se refiere a israelitas materiales, porque la misma lista que aparece ahí no es una lista normal. En esa lista que aparece ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 7 nos indica que no es al Israel material que se está refiriendo Apocalipsis, sino que se refiere al Israel espiritual, es decir, a la iglesia, a la iglesia. Entonces vamos a hacer algunas comparaciones rápidamente para que veamos que los 144,000 y la iglesia, todos los salvos, es lo mismo, es lo mismo. Recuerde también lo que decíamos el viernes pasado, que Juan no miró a 144, él escuchó. Este es un detalle muy importante. Él escuchó un número. Y luego, eso fue en el capítulo 7, versículo 1. Estoy recordando algo de la clase pasada. 7:4, perdón. Apocalipsis 7:4 dice, y oí. No vio un grupo de gente, no vio un grupo, escuchó un número. Y luego en el versículo 9, Apocalipsis 7:9, va a notar que dice que vio, dice, y después de esto, no dice, y después de estos, hablando de un grupo, sino, y después de esto, es decir, del número que Cristo anunció, que la trompeta, perdón, anunció en Apocalipsis. Y vio, ahora sí miró una gran multitud de los salvos. ¿A dónde los miró? ¿Dónde miró esa gran multitud? En la presencia del Cordero. Por eso es que Apocalipsis capítulo 7 presenta a una misma institución, que es la iglesia del Señor, que era aquella iglesia perseguida. Recuerda que el libro de Apocalipsis es dirigido a una iglesia que está siendo perseguida. Tenemos que interpretar la Biblia a quienes se dirige primeramente el mensaje. Qué gozo, qué esperanza era o sería decir que el Apocalipsis anunciaba cosas que se iban a cumplir 2000, 3000 años. ¿Y cuál era la esperanza para aquellos que estaban sufriendo en ese momento?
Ellos necesitaban oír palabras de esperanza. Y por eso es que la primera interpretación del libro de Apocalipsis es dar esperanza, consuelo a esa iglesia que estaba siendo atribulada, perseguida por el Imperio Romano. Y es entonces que el libro de Apocalipsis, en este intermedio que hay entre las trompetas, ¿verdad?, que se dan ahí en el capítulo, desde el capítulo 6, se da un mensaje de esperanza y se presenta primeramente a la iglesia militante representada como el Israel de Dios, ¿verdad?, como el Israel de Dios, aquel que estaba sufriendo aquí en la tierra, en la gran tribulación, sufriendo. ¿Cómo estaban sufriendo la iglesia? La iglesia militante era aquellos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, por el testimonio de Jesucristo. Se presenta a esa iglesia, ¿verdad?, que está siendo sellada, pero luego se presenta a esa misma iglesia, ya no en la tierra, en su, podemos decir, perspectiva de lucha militante, la iglesia militante, sino ahora se presenta a la iglesia triunfante. 144,000 y la gran multitud son dos maneras de ver al mismo grupo. No son dos grupos distintos. No sigamos cometiendo ese grave error de decir que son dos grupos distintos. Es el mismo grupo, es la misma iglesia. La misma iglesia, los salvos, nada más que primeramente visto en la tierra sufriendo en la gran tribulación o en esta vida material, la iglesia militante, la iglesia que predica, que enseña en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, pero luego se ve a esa iglesia que perseveró en medio de la adversidad, luego se ve ahora en su etapa gloriosa, la iglesia triunfante. Los 144,000 representa a la iglesia militante en esta tierra. Y luego la gran muchedumbre es la iglesia, pero ya gloriosa, la iglesia triunfante. La iglesia militante, 144,000, y la iglesia triunfante. No son dos grupos, es uno mismo, pero visto primeramente en la tierra, en este trajinar, en este peregrinaje que vamos por este mundo, y en este caso la iglesia del primer siglo, allá en el tiempo de Domiciano, por la década del 90 después de Cristo, que estaba siendo atribulada, y mucho tiempo después estaba pasando tribulaciones grandes de persecuciones y muerte, pero luego el Cristo les da esperanza diciéndole que ellos van a triunfar, que el Imperio Romano iba a desaparecer, pero la iglesia va a triunfar. ¿Y cómo le presenta? Luego la iglesia, la misma iglesia, delante del trono y del Cordero. Delante del trono y del Cordero. Entonces los 144,000, ese número representa a la iglesia militante. Y luego esa misma iglesia la misma iglesia se ve en el cielo triunfante. No son dos grupos distintos. Ok, les hablaba de las analogías. Los 144,000 dice que fueron sellados. Capítulo 7, versículo 4. Lo mismo se dice de la iglesia. Vamos a hacer estas analogías rápidamente para que usted vea que los 144,000 representa a la iglesia de Cristo, donde no hay un número, sino que es algo indeterminado, indefinido. No se sabe cuántos van a ser, cuántos millones y millones van a entrar a la iglesia del Señor, van a ser redimidos y van a estar en esa gran multitud. Recuerda, amigo, usted puede estar en ese número. El número ya no está cerrado. Para algunos amigos religiosos ya ese número ya está, ya los que van a ir al cielo, ya la lista ya están, ellos tienen la lista, ellos saben quiénes son los que están en esa lista. Eso no es cierto, esa lista está abierta, todavía la fuente del Calvario, la sangre de Cristo sigue brotando para redimir y dar esa esperanza gloriosa celestial a miles y miles y todos los que puedan entrar. Entonces, los 144,000 son sellados. La iglesia también dice que fue sellada. Son los sellados. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primera analogía. Segunda analogía. A los 144,000, capítulo 7, versículo 4, dice que se le llama que son la simiente de Abraham. ¿Verdad? Son descendientes de Abraham. Lo mismo se dice de la iglesia. Se dice que la iglesia es el Israel espiritual y que todos los creyentes en Cristo somos descendientes de Abraham espiritualmente por la fe,
porque hemos creído en esa simiente que es Cristo Jesús. Entonces, cuando usted lee Gálatas 3, 27 al 29, nos vamos a dar cuenta que los cristianos somos la simiente de Abraham. ¿Coincidencia? No hay ninguna coincidencia. Es verdad de Dios. Número 3. Al 144,000, en el capítulo 14, versículo 4, le dice que es un rebaño. Así se expresa, como un rebaño a los 144,000. También lo mismo se dice de la iglesia, que la iglesia es un solo rebaño. Jesucristo dijo a sus discípulos, habló de otro rebaño, ¿verdad? Que él iba a traer para que luego hubiera un solo rebaño. Dice, y tengo otras ovejas. ¿Quiénes eran esas otras ovejas? Los gentiles. Las ovejas que él tenía, en este caso los judíos. Pero también el evangelio fue predicado a los gentiles. Entonces Jesucristo dice en el evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice, y hay otras ovejas a las cuales tengo que llamar, para que ahora en la iglesia, judíos y gentiles, todos juntos, para que haya un solo rebaño, un solo pastor, Cristo. También de los 144,000, capítulo 14, versículo 3, se dice que son los redimidos. La iglesia también fue redimida. Hechos 20, 28, Primera de Pedro 1, 18 al 20, dice que la iglesia fue comprada con la sangre del Cordero. También los 144,000. Estas analogías nos indican que se refiere al mismo número, al mismo grupo, a la misma institución, a la iglesia de Cristo. Finalmente, hermanos, el libro Apocalipsis dice en el capítulo 14, versículo 5, dice que los 144,000 le llama, vamos a leerlo, 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, dice que no se contaminaron, pues son vírgenes, son puros y santos. Los 144,000, los inmaculados. También se dice lo mismo de la iglesia. Efesios 5:27 dice que la iglesia es la esposa de Cristo, inmaculada. Dice como una virgen pura, sin mancha. ¿Nota usted la semejanza? Es lo mismo. Se refiere a lo mismo. No podemos interpretar literalmente ese número, ni podemos interpretar literalmente esto que dice. Note bien lo siguiente. Dice que no se contaminaron con mujeres. Quiere decir entonces, según aquí, que los 144,000 son solo varones. Si lo tomamos literalmente. Si usted lo toma literalmente, eso que dice ahí, quiere decir entonces que si son, dice, no se contaminaron con mujeres, quiere decir, número uno, que los 144,000 son solo varones. Ahora, no son mujeres. Quiere decir que al cielo no van mujeres. Porque si interpretamos erradamente, literalmente, y tomamos literalmente esto, quiere decir que al cielo no van mujeres. No va a estar ahí ni María, no va a estar ahí Priscila, Ruth, Dorcas, ninguna, porque según dice ahí que no se contaminaron con mujeres. Ahora, además de eso, dice que no se contaminaron con vírgenes, quiere decir que los varones que van al cielo no tuvieron mujer, no tuvieron esposa, o sea, no tocaron mujer. Y entonces quiere decir que Pedro no iría al cielo porque él tuvo mujer, que Abraham no iría al cielo porque según dice literal, si interpretamos para que usted vea la inconsecuencia, lo errado, lo equivocado que es interpretar literalmente esto que dice ahí. Quiere decir entonces que Pablo, que Pedro, que Abraham, que David no irían al cielo porque ellos no fueron vírgenes. Tocaron mujer, tuvieron relaciones sexuales con mujer. Entonces, ¿cómo es el asunto? Esto no es literal. Esto, cuando indica la Biblia, dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, indica que la iglesia de Cristo, que los santos, que los redimidos, tienen pureza moral, pureza espiritual, que no cayeron en idolatría. Porque caer en idolatría significa
es como un adulterio, una fornicación espiritual. Así que cuando dice Apocalipsis y se refiere a que son vírgenes, que no tocaron mujer, se refiere que la iglesia de Cristo son todos aquellos que fueron lavados, purificados con la sangre de Cristo. ¿Verdad? Que fuimos fieles, que perseveramos y nos mantuvimos alejados del mundo y no le fuimos infieles a Dios a través de la idolatría. No fuimos infieles a Cristo, sino que siempre nos mantuvimos fieles a Él. Eso significa, no es literal, es figurado, para que usted vea la inconsecuencia de aquellos que toman ese número literal, y las cosas que pasan en Apocalipsis no debemos tomarlo literal, porque entonces al cielo no irían mujeres, y los hombres que van al cielo no tocaron mujeres, son vírgenes. Entonces, imagínense, ni Samuel, ni Daniel, porque todos ellos tuvieron esposa y tuvieron hijos. Pero cuando dice que son vírgenes y no tocaron mujer, significa que son puros, fueron justificados. Somos justificados, no es que somos perfectos, ¿verdad? Perfecto no hay nadie, sino que somos justificados, lavados por la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Amigo, tú puedes estar en ese número. Créele a Dios, créele a su palabra. El número todavía está abierto, no se termina. Ven a Cristo, Él quiere lavarte tus pecados, quiere anotarte en ese número. Obedece al Evangelio, sé bautizado para el perdón de tus pecados, para que en ese momento en que desciendes al agua, la sangre de Cristo te limpie de todo pecado, seas sellado con el Espíritu Santo y tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y sea uno más de los 144,000. ¿Quieres estar en ese número? Obedece al Evangelio de Jesús. Queremos ayudarte. Llámanos, comunícate con nosotros a través también de esta plataforma, ¿verdad? De WhatsApp, de Facebook, YouTube, a través del programa Nicaragua para Cristo, que se transmite todos los sábados en el canal 37 a las 6 de la tarde, canal Extra Plus, canal 37. Hoy también usted puede mirarnos. Ya hemos mencionado el número de teléfono, la Iglesia de Cristo, que cita en Barrio Villa Alemania, de los semáforos del mercado Iván Montenegro, una cuadra abajo, una cuadra al sur, o del Gallo Magallo, del Iván Montenegro, una cuadra al sur. Comunícate con nosotros para que pueda ser añadido a ese número, donde están todos los salvos, todos los redimidos. Finalizamos, hermanos, por medio de una oración. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque usted nos ha permitido este tiempo para poder tocar este tema tan precioso y poder fortalecer nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra doctrina, y de esa manera, Señor, poder también transmitirlo a otros y enseñarlo a otras personas con denuedo, con rectitud, para que no nos quedemos callados, para que hablemos con verdad la sana doctrina. Bendice a todos los que están mirando este estudio, a la Iglesia de Cristo en Villa Alemania, a toda la Iglesia de Cristo en Nicaragua. Bendice a este pueblo, a todos nuestros amigos, al pueblo nicaragüense. Protégenos siempre de esta pandemia, de estas enfermedades, así como lo ha estado haciendo. Gracias, Señor, por la protección que nos ha dado hasta este momento para seguir batallando contra las adversidades del tiempo presente. En el nombre de Jesús oramos y te damos infinitas gracias. Amén. Bien, recuerda ayudarnos haciéndole propaganda de este estudio, esta oportunidad de crecer más a través de su teléfono o Facebook, YouTube. Háganos propaganda y así creceremos aún más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.